Hola, estamos en lección 6, la última lección. Y hoy vamos a hablar más del pasado con el pretérito y el imperfecto. También hablamos un poco del pasado perfecto y un poquito sobre la condicional, 4 tipos de verbos. Pero empezamos, como siempre. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? Aquí hace mucho frío y hace mucho viento. Es posible que mañana va a nevar. Posible. Vamos a ver. Con la lección quinta hablamos de pasado y la diferencia entre pretérito y imperfecto. ¿Recuerdas? Con el pretérito es acción completa en el pasado. Es acción específica con un tiempo específico. Por ejemplo, empezó a llover o empezó a nevar o terminó de llover o terminó de nevar. Es un tiempo específico. Hablamos con otras palabras claves, ¿recuerdas? Clues, que usamos con el pretérito. Son palabras en el pasado específico como ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, una vez. Pero con el imperfecto es descripción, es algo habitual, como cuando era niña jugaba a softball cada verano. Era mi deporte favorita. Todavía está. Okay. Otra expresión de las emociones es posible. Ella creía que todo estaba triste. Y ella lloraba y lloraba. Was crying and crying. También con otras características o descripciones. Por ejemplo, como cuando era joven o cuando era niña. Visitaba con mi abuela mucho. Sí. Y también usamos con la hora. Por ejemplo, eran las 10 de la noche cuando empezó a llover. Con la hora. Y otras palabras claves para el imperfecto incluye muchas veces, cada verano, todos los días, siempre, con frecuencia, todos los domingos, todos los sábados, cuando eran jóvenes, mirábamos a películas cada sábado. So, es la diferencia entre acción muy completa y acción habitual, something we used to do a lot or often. Okay, so esto es
lo importante con el pretérito y el imperfecto. Y lo siento, pero hay muchos verbos irregulares en el pretérito. Y hay buenos ejemplos en su libro. So, presten atención a los capítulos y páginas con mucha información en su libro. Con el imperfecto también tenemos este imperfecto progresivo, or the past progressive, what was going on. Okay. Jugábamos al softball cuando empezó a llover. We were playing when it began to rain. So, acción en progreso con una interrupción. ¿Sí? O ella estaba limpiando la casa, cleaning the house, cuando terminó la tormenta, when the storm stopped. Okay. So, ¿recuerdas? Con las varias actividades podemos hablar en el presente. Como, ¿recuerdas? Los niños juegan en el parque. O los niños jugaron en el parque ayer. Cuando eran niños, los jóvenes jugaban en el parque. O ellos jugaban en el parque cuando empezó a nevar. So, hay una en el presente, pero hay varias opciones en el pasado. Okay. Depende en este énfasis. Okay. O por ejemplo, otro ejemplo, la familia va a ir de compras. Okay. Sí. O la familia fue de ir de compras el año pasado. O la familia iba de compras cada diciembre en el pasado. Ellos estaban yendo de compras cuando ellos chocaron con otro coche. They had an accident con otro coche. Yeah. Si es posible que usamos la información, pero con énfasis un poquito diferente. Entonces podemos hablar con más énfasis y más variedad cuando hablamos de la otra gente y de la gente que habla español. Okay. Otro ejemplo, ¿recuerdas el hombre que corre? Él corre, ¿sí? Cuando era joven, él corrió cada día en el parque y él corría en el parque cuando era niño, o ella estaba corriendo en el parque cuando empezó a llover. La misma persona, pero información diferente.
con esta persona. Y hay otro verbo, otro tipo de información que podemos usar. Y usamos este verbo haber, que es muy irregular, pero tenemos este en página 193 en su libro. Hay buena explicación. Pero aquí tenemos esta expresión, to have done something. He visitado a México varias veces. Ella ha cantado en el coro para su iglesia. Yo he manejado un coche desde tenía 14 años. Hay varias opciones, pero es aquí el presente perfecto, okay, con este auxilio de haber. He cantado, has cantado, ha cantado, hemos cantado, mi familia y yo hemos cantado en la iglesia cada domingo. Y han bebido Coca-Cola mucho. Es otra expresión en un estilo de verbo en el perfecto. What have I done? ¿Has hecho tu tarea para el niño? Have you done your homework? ¿Has hecho tu tarea? ¿Y mamá? ¿Has preparado la cena? O mis amigos han bailado en varios clubes. They've gone dancing in lots of clubs. Hay varias expresiones que podemos usar. Y con un cliente, por ejemplo, ha ido a mi oficina antes. Have you come to my office before? Oh. ¿Ha hablado con mi jefe o con mi gerente? Have you talked to my boss? Sí, hay unas preguntas que son muy buenas para hablar con clientes. Sí. Have you ever done that? Sí. También hay otro verbo, otro tenso de verbo que usamos a veces, y este es más para expresarse lo condicional. Y aquí con lo condicional, también en este libro, en página 210, hablamos de would. Por ejemplo, él me dijo que vendría anoche. He said he would come last night. O mi hermano que tiene muchas excusas. Él me dijo que limpiaría mi coche. Pero en realidad
no lo hace. Pero es importante para reconocer este tipo de condicional cuando queremos usar esta expresión de would. Por ejemplo, en un restaurante, ¿le gustaría comer bistec? Would you like to eat beefsteak? La respuesta, oh sí, por supuesto. Me gustaría comer bistec. Y esta es una expresión muy buena para usar en un restaurante. También me gustaría cantar. Sí. Me gustaría cantar en el coro aquí. Me gustaría ir al Parque Nacional de Yellowstone. Me gustaría pasar tiempo en la playa de Costa Rica. Me gustaría. No es la realidad, pero es un deseo, ¿sí? Me gustaría. Hay varias expresiones en el condicional que usamos. Es otro tipo de verbo que es importante en la comunicación. Okay. ¿Y te gustaría tomar una cerveza? ¿O hay otra opción? Sí. Sí. Viajaría en Europa si tenía mucho dinero, pero no tengo mucho dinero. Okay. Pero es importante este estilo de verbo y puede usar, por ejemplo, en las actividades. Me gustaría tocar la guitarra, pero no tengo talento. Si fui a Argentina, bailaría el tango, pero no voy a Argentina. Lo siento. Pero hay varias opciones aquí para expresarnos mejor. Y con estas variedades, estos varios verbos, podemos comunicar con otros, con información que necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a dónde nació? Where were you born? Es en el pasado. ¿Sí? Es algo, acción pasado y acción completa y singular, ¿verdad? Pero cuando era niña, ¿a dónde vivía? Vivíamos en Kansas. ¿Sí? O el año pasado viví en Manhattan. Hay una diferencia aquí. He visitado a Chicago varias veces. ¿Has visitado a Chicago? Quizás. Sí, quizás. Y
anoche estaba mirando la televisión cuando entró mi amigo. Acción en progreso, ¿sí? Cuando hay una interrupción. Eso es la diferencia. Okay. So, estos son varios ejemplos y pueden usar las actividades en su libro porque hay muchas actividades excelentes para practicar aquí en su libro. Y también puede usar estas actividades o información que necesita para practicar estos verbos y este vocabulario que es muy importante para comunicarnos. Recuerdas también que en los apéndices, ¿sí?, en su libro hay diccionario, pero también hay una información excelente con los verbos. En comparación hay verbos, ¿recuerdas? Con todas estas tensas, presente, pasado, condicional, futuro, etc. So hay buena información en su libro. Aquí también hay más información para practicar con este libro, ¿sí?, de Outreach Spanish. Vamos a usar este libro más con las clases que vamos a tener por Skype o Zoom. Okay, depende. Okay. So, por favor, dígame cuál es más, qué día es más cómodo o más posible para ustedes si quieren continuar con más información y con más vocabulario y más comunicación para entender y para comunicar con todos los hispanohablantes. Pero es todo para hoy. Hasta luego y todos le vayan bien.